Hermano Juan, ¿nos podía describir lo que usted considera que es un culto o un servicio a Dios que le dé gloria y honra? Por estos medios, estos breves videos, estoy contestando a docenas de preguntas que me hacen personalmente en mi interacción con los creyentes aquí en los Estados Unidos y también en otras partes del mundo, y también por medio de mis 3 páginas en Facebook y por llamada telefónica, porque es grande la necesidad. La pregunta es, ¿qué se puede considerar como un culto, un servicio que le honra a Dios? Personalmente, la opinión mía, échela a zafacón. Si es asunto de opinar, Dios no opina ni da sugerencia. Dios nos ha dejado las Sagradas Escrituras, las cuales nos pueden hacer sabios para salvación. De manera que abro la Biblia a Nehemías capítulo 8 y voy a compartir brevemente algunas cosas que yo considero esenciales en un culto, un servicio, una reunión que honra a Dios. Número 1, cuando nos reunimos, dice la palabra en 1 Corintios 10:31, que todo lo que hagáis, si come o bebe u otra cosa, que sea todo hecho para la gloria de Dios. Ese es el principio fundamental para la vida del creyente y para la vida de una iglesia. Que todo lo que se hace, sea de un acto, lo que usted hace en su trabajo, en su vida familiar, su vida conyugal, aún su vida sexual, en todas las áreas de la vida, tiene que hacerse con el sentir de Cristo, que es este. ¿De qué manera yo hago esto para que glorifique a Dios y para que edifique a la iglesia? Este es el principio. Entonces, contestando la pregunta, que yo considero son algunos principios para un servicio, para un culto a Dios. Número 1, nos reunimos, la iglesia, digamos, un domingo u otro día de la semana. Atribuimos alabanza, se le da apertura. Primera parte está la escena. Nehemías 8:1. Y se juntó todo el pueblo con un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras. Dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Número 1. El pueblo se juntó en la plaza. El pueblo se juntó en la congregación. ¿Para qué? Entonces, el fundamento de todo lo que se hace, aquí dijeron ellos, para que trajesen el libro de la ley. El libro de la ley, este es el libro de la ley. Esta es la palabra que nosotros somos llamados a estudiar, escudriñar y a compartir. Si en tu iglesia no se abre el libro de la ley, la palabra de Dios, y si el pastor solamente quiere entretenerte con chistes, lo que oyó en las noticias, ese pastor no es un pastor. Debe de dar tu éxodo. Lo primero es que se juntó. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Salmo 133. Entonces, el fundamento, segundo, el fundamento básico para hablar es el libro de la ley, la palabra. Nehemías 8:3. ¿Qué dice? Y leyó en el libro de la ley, delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Mire, hermano, todo el tiempo que se reunió esa vasta asamblea para oír el libro de la ley. Creyentes que van a un concierto y pueden estar 3 horas escuchando a un hombre cantar, a una mujer, y cuando llegan a la congregación, usted lo ve desesperado. Cuando nosotros los predicadores pasamos más de 30 minutos exponiendo un mensaje. Yo he oído casos de creyentes que se han ido a otras congregaciones porque el pastor toma una hora porque predica. Bueno,
ciertamente no puede ser miembro de la iglesia del cuerpo de Cristo porque yo predico por 1 hora o un poquito más. El libro de la ley es la centralidad de lo que se hace en una congregación. Dice 2 de Pedro capítulo 1, 19 a 20, que tenemos la palabra profética más segura. La palabra profética más segura. Todo lo que Pedro hablando de la palabra profeta en el Antiguo Testamento y nosotros ahora la palabra profética cumplida en Jesucristo. Tenemos todo eso en el libro de la ley. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 11 dice que si alguno habla, si alguno ministra, que lo haga conforme a la palabra que Dios da. Entonces, en una reunión, los cánticos, salmista, entre comillas, dirigente de coros, ese cántico que se va a cantar mañana, el domingo, el lunes, ese cántico está bíblico, ese cántico está saturado de los atributos de Dios, está saturado de la palabra de Dios, está saturado de Cristo. Tú puedes ver a Jesucristo en todo, se habla de la redención, se habla de la sangre, se habla del pacto eterno, se habla del Espíritu Santo, se habla de Dios. ¿De qué se habla ese cántico? ¿De qué? ¿Cuál es la esencia? El primer cántico dice, canta. Entonces cantaron este cántico a Jehová. Éxodo 15:1. Si no es un cántico a Jehová, si es un cántico sentimental, emocional, algo emotivo para entretener a la carne, eso no es parte del culto a Dios. Entonces, dice el versículo 3, en Nehemías 8:3, que todos, hombres y mujeres, y los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaba atento al libro de la ley, atento al libro de la ley. Yo he observado, hermanos, cuando estoy predicando, hasta con el celular, texteando, hermano. O todavía más irreverente, contestando el teléfono en medio de la lectura de una exposición. Yo tomo toda la semana para predicar 1 hora, preparándome, estudiando. Y estoy seguro que muchos siervos de Dios hacen lo mismo. Y luego para que un hermano o una hermana tenga la irreverencia de tomar un celular y contestar mientras viene la palabra de Dios. Y luego se preguntan, ¿por qué viven esas vidas vacías sin Dios? El libro de la ley es la centralidad. Entonces dice que estaban atentos, Nehemías 8:3. Primera Tesalonicenses 2:13 dice que los tesalonicenses recibieron la palabra de Dios, siendo libertados de los ídolos. Dice Hechos 17:11 que los de Berea recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando todos los días la palabra para ver si lo que Pablo, el otro decía era así. ¿Por qué prevalece la herejía, la apostasía? Porque viene un predicador, un falso predicador, viene por ejemplo un cashlun y dice un disparate, o el otro, y todo el mundo ven y no escudriñan, no lo revisan lo que dice las Sagradas Escrituras. Entonces tenemos primeramente la escena, el pueblo se reúne. Segundo, tenemos el fundamento básico para hablar, para ministrar, para predicar, para cantar la palabra de Dios. Tercero, la congregación tiene que estar cautiva, no cautivada. ¿Ve la diferencia? Cautiva, no cautivada. Los apóstatas cautivan, las personas están cautivadas en un cautiverio con falsas herejías. Pero cuando es palabra de Dios, esa audiencia está cautiva, atenta a la palabra de Dios. En torno al predicador, el expositor de la palabra, dice en Nehemías 9, 4-7, que se levantaron sobre las gradas y clamaron en alta voz. A Esdras le pusieron un púlpito alto. Lo importante no es el púlpito es un símbolo de la supremacía. Cuán elevado está la palabra de Dios a todos nosotros. Nosotros, humillados, en una posición de humildad, escuchamos desde el púlpito o sin ningún púlpito lo que se nos están proclamando. Dice Hechos capítulo 2 versículo 14 aquí, Pedro, poniéndose en pie, alzó la voz. Eso fue el día de Pentecostés.
cuando estaban predicando la palabra. Y finalmente dice que cuando se predica, es el predicador. Esta es la posición estratégica del predicador. Dios nos ha exhibido llegando a ser espectáculo. Somos un espectáculo porque muchos no quieren oír la palabra de Dios. Entonces, número 1 está la escena, todo el mundo se reúne. Número 2, el fundamento es la palabra. Número 3, la congregación tiene que estar atenta, con hambre, con ahínco, con interés. Y la posición específica del predicador es que está en un lugar, que Dios lo ha puesto en un lugar estratégico para traer la palabra de Dios. Que Dios sea muy exaltado hoy y siempre. Amén.